El Congreso deberá conocer nuevamente el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. ¿Será aprobado esta vez? Con la presentación del tablero de alertas por municipio, inicia la reactivación gradual del país. Tenemos los detalles. Inversionistas europeos ven con buenos ojos la reapertura económica anunciada por el gobierno de Guatemala. Marco Pablo Papa ligado a proceso por faltas contra el orden público. Le dictaron falta de mérito por violencia contra la mujer y agredir a agentes PNC. Municipalidad de la Ciudad de Guatemala inauguró el 5º Centro de Bienestar Respiratorio de COVID-19 en la zona 16 capitalina. CACIF señala violaciones a la Constitución en el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad hacia la Corte Suprema de Justicia. Buen inicio de semana. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y poderse informar y por supuesto conocer los análisis de las noticias destacadas. Es un gusto compartir también con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Hoy el saludo es especial, es particular para ti. Te deseamos todos aquí un feliz cumpleaños. Gracias. Éxitos y felicidades en un año más. Muchas gracias, Julio. Muy emocionada también de poder celebrar así la vida, la salud y por supuesto las oportunidades. Eso es correcto. Vamos a iniciar, ¿te parece? Con esos temas que tienen mucha relación con el tema del COVID, pero hoy vamos a agregar algo más, sí, y es el desarrollo. Me parece muy bien. Decisiones, ¿no? A ver, ¿cuáles son, Sandy? Precisamente hoy las autoridades de ANADIE dieron a conocer que, y solicitan también a los diputados del Congreso de la República, su aval para de esta forma poder concretar el proyecto carretero de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Y para ello iniciarán una serie de reuniones con los diputados para darles a conocer cuáles son los beneficios de este proyecto. Solo falta la ratificación del Congreso para iniciar con el proyecto de obra gris. Sin embargo, en la pasada legislatura no se aprobó. Por ello, una reciente resolución de la CC establece que se debe agendar y discutir dicho proyecto. Ahora lo que procede es que entonces el Congreso conozca el articulado, revise artículo por artículo y ya luego, si se autoriza, se va a una redacción final. ¿Qué es esto? Pues que se autorice el contrato que dará vida al primer proyecto de alianza público-privada y que atraerá inversión al país. Estamos hablando en un momento de transición donde la reactivación económica es tan importante y ahorita estos momentos y este tipo de proyectos traería una reactivación económica bastante rápido porque recordemos que cuando este contrato es aprobado, el grupo lo que tiene es menos de un año para terminar todo el tema de diseños, licencias, etcétera, y a partir de ahí arrancar la construcción. El proyecto, recordemos, de que lo que va a generar es más de 1.500 empleos en la fase de construcción y, según lo que estipula el decreto de la iniciativa 5506, el canon que se va a estar distribuyendo durante la vigencia del contrato APP se distribuirá en toda la zona. De ponerse en marcha, sería el primer proyecto de alianza público-privada en ejecutarse. Asimismo, se espera el fallo de otros 3 amparos que sigue analizando la Corte de Constitucionalidad. Interesante estos temas de las alianzas público-privadas, pero entendamos un poquito más este contexto y para ello, con el apoyo de nuestro equipo técnico allá arriba en controles, por favor veamos esta información. Sandy, hay que tener claro que la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica, más conocida como ANADIE, es el ente encargado de la búsqueda de alianzas público-privadas. Profundicemos un poco más en este tema. Muchas naciones en el mundo utilizan el modelo de alianza público-privada para el desarrollo de grandes proyectos o grandes obras de infraestructura. Consecuentemente, si el Estado de Guatemala aprueba cualquier proyecto de alianza público-privada, recibiría no solo el beneficio del bien en sí, sino que regalías también por la concesión del mismo. El primer proyecto promovido por la ANADIE, que se esperaba en su momento fuese aprobado por el Congreso de la República, era la ampliación de esta autopista Escuintla hasta Puerto Quetzal. Sin embargo, en su momento también no obtuvo los votos necesarios, pero ahora hay una decisión y esta decisión de la Corte de Constitucionalidad hace que el Congreso tenga que volver a conocer este tema en 15 días. ¿Qué te parece? Pues mira, al final yo creo que hay temas en los cuales se les debe de concretar al final, decir sí o no.
porque es un tema que ha quedado en el limbo, que ya se quedó estancado y sabemos que lo que busca también es el desarrollo. De hecho, cuando presentaron el proyecto también, y tú nos vas a compartir un poco más, Julio, claro que sí, mostraban Sandy. entonces esa visión que tenían de poder mejorar el tema de la movilidad y sobre todo las condiciones en las cuales también iban a transitar todas las personas por esa ruta. Absolutamente es cierto, Sandy. Estas imágenes que estamos viendo en este instante en pantalla fueron precisamente las que se presentaron en esa, valga la redundancia, presentación oficial que a nadie hizo de este proyecto. Y a mí me parecía altamente interesante porque uno puede decir, sí, pero lo va a construir la iniciativa privada y van a tener una concesión de 15, 20 años, creo que era. Está bien, pero fíjate, Sandy, lo siguiente, mira la infraestructura que se quiere construir, ¿no? Es una autopista de primer nivel, ahí la estamos viendo en pantalla con todos sus accesos, con toda su señalización, con toda su seguridad. Entonces, te pregunto, ¿crees tú que acaso los guatemaltecos no preferirían pagar, qué sé yo, 10, 15 quetzales, no sé cuánto puede costar, un peaje, llamémosle así, para que después de eso obviamente tengas tú la ventaja de transitar por una buena carretera, en este caso autopista, que no dañe tu vehículo y a la par, fíjate que cómo funciona la alianza público-privada. No todo lo que se recaude de ese peaje es para la iniciativa privada. Hay un porcentaje desde el inicio que va para el Estado y después de esos 15 o 20 años pasa completamente a poder del Estado de Guatemala. Es muy importante aclarar estos puntos. Y Julio, aparte de lo que tú mencionabas de esos beneficios, imagínate también el tiempo en el cual tú puedes transitar, porque para nadie es un secreto y creo que todos lo hemos vivido, que cuando las carreteras están en malas condiciones, pues obviamente también nos lleva más tiempo llegar, los daños al vehículo y tantas situaciones también a las que pasamos. Mientras que con este tipo de proyectos, la obligación también es que se mantengan buenas condiciones. Exactamente, porque aquí tú puedes exigir en todo caso a esta empresa, que sería una empresa privada, tú puedes exigir como Estado que mantenga estas condiciones en cuanto a que la autopista esté en perfecto estado de funcionamiento. Y como tú bien lo dices, al final de cuentas también el desarrollo de un país se marca mucho por sus vías de comunicación y no puede ser que Guatemala no tenga una autopista. En este caso sí tenemos una que llega hasta Escuintla, pero que llegue hasta uno de los dos puertos más importantes de este país, como es Puerto Quetzal. Por supuesto, Julio. Pero entonces, con lo que hemos mencionado sobre algunos beneficios que se podrían tener, a lo mejor algunos se preguntarán, y por eso te cuestiono a ti, Julio, ¿por qué no se aprobó? ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Por qué se tiene paralizado si lo que busca es el desarrollo? ¿Qué ha pasado, Julio? Te recuerdo un poco el contexto. La octava legislatura pues se dedicó mucho a otro tipo de situaciones y recuerdas que su producción en cuanto a aprobación de leyes, aprobación de proyectos fue bastante parca, bastante corta. Entonces parece que esto no le interesó a esta anterior legislatura, la octava, pues en su momento tuvieron la oportunidad de darle vida y vía libre a este primer proyecto de alianza pública-privada. Si ya hemos comprobado que a veces el Estado no es lo suficientemente ágil, capaz, rápido de construir este tipo de obras, pues que lo haga a través de estas alianzas. Pero para explicar un poquito más ese contexto de lo sucedido en el Congreso, ¿me permites que veamos en pantalla otros datos? Julio, por supuesto. Claro que sí. Sandy, recordemos una cosa, lo que pasó en octubre del año pasado es que los diputados en tercera lectura decidieron no aprobar este proyecto. Ahora, la Corte de Constitucionalidad entregó un amparo en definitiva, dejando en suspenso el punto 8 de la sesión ordinaria de ese día de octubre. Por eso la Corte estableció que el legislativo, Sandy, debe agendar nuevamente este proyecto para conocerlo con quórum en la sesión inmediata siguiente a discutir este tercer debate, es decir, repetirlo prácticamente y si fuera el caso, continuar por artículos y por redacción final. Entre los argumentos se destaca que no se verificó el quórum del Pleno pese a que un diputado lo solicitó. Entonces aquí podemos ver que quizá los procedimientos legislativos pues no se siguieron a cabalidad, que habría que preguntarse por qué, o simple y sencillamente no existía el interés en este proyecto. Por eso es importante ahora que esta legislatura pues pueda conocer el proyecto, que de verdad se informen muy bien. Correcto. Y que tomen una decisión que sea para beneficio de nuestro país. ¿Le conviene o no a la ciudadanía este tipo de proyectos?
que ese sea el verdadero enfoque que le den al análisis, por el cual también puedan de esta forma dar su voto, ya sea a favor o ya sea en contra. De hecho, ANADIE ha indicado que va a iniciar con esas reuniones, ya lo conocíamos un poco también en la nota que le presentamos, para explicar un poco, y creo que eso es importante, sí, porque mientras menos dudas existan, una decisión más clara se va a tomar en el hemiciclo. Claro que sí, Sandy. A ver, es importante que se explique esta situación, todo aquello que pueda traer beneficio, que de alguna manera nos lleve hacia otro nivel, a otra dimensión, y que nos produzca, al final de cuentas, una ganancia en tiempo, una ganancia en economía y una ganancia realmente como país y como Estado, pues puede ser positivo. Pero al menos que tenga la oportunidad de que esto se discuta con seriedad, no como pasó la vez anterior, en octubre del año pasado. Así es. Bueno, así está la situación entonces con este proyecto. Por supuesto, nosotros le estaremos dando seguimiento. ¿Qué pasará? ¿Lo aprobarán o no los diputados? Es interesante pregunta. Que seguramente estaremos dando a conocer. Bueno, esperemos en unos días. Y si me permites, vamos a ligarlo hasta con el siguiente tema, porque no podemos hablar de iniciativa para reactivar económicamente este país si tampoco tenemos las condiciones, ¿verdad? Exactamente. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos de este tema. La reactivación económica, ya iniciaron de hecho esas disposiciones, el tablero de alertas está establecido. Es correcto. Y bueno, al regresar tenemos los detalles al respecto. Bueno, entonces ya lo sabe, así que en unos instantes nosotros regresamos y usted no se aleje de su televisor porque nosotros somos A la Medida. Gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Hablemos de la reactivación económica. La cúpula empresarial se ha pronunciado respecto a estas disposiciones y estos son sus comentarios. Y sí creemos que ya era hora de reaperturar la economía. Creemos también que el tema económico, pues la verdad no difiere del tema de salud y que tanto las personas tienen que tener trabajo como tienen que tener salud. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Es un virus que hasta que no haya vacuna va a estar con nosotros y como muy bien lo explicó el presidente ayer, nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a los demás. Asimismo, consideran que debe sancionarse a las empresas que incumplan con las disposiciones gubernamentales. Conforme va cambiando el semáforo, pues las medidas igual se van a ir suavizando en las empresas. Pero si las empresas están comprometidas, también les voy a ser sincero, van a haber empresas que tal vez no van a cumplir con todos los requerimientos que habrá que sancionar. Pero el sector privado está preparado y todos ya tienen sus protocolos listos y los están aplicando. La reactivación económica definitivamente es un tema muy importante para nuestro país, pero hombre, es que por otro lado está el COVID, así que veamos por favor estos datos para que empecemos juntos todos a hacer nuestros análisis. Desde que se inició la crisis del COVID-19, Sandy, una de las principales metas, fuera de tratar de salir de la misma pandemia, ha sido la reactivación económica de Guatemala. Ahora, importante definitivamente es el aspecto económico, la reactivación de sectores que potencian nuestra economía como el turismo y el sector informal. Ambos se habían visto seriamente afectados por la pandemia y las medidas tomadas. Ahora se espera una recuperación, la cual, hay que decirlo también, es incierta. Estamos hablando ahora, en este momento específicamente, de este sector económico y de turismo. Así es, Julio. Mira, al final entonces hay ciertas restricciones que todavía se mantienen. Hay que tomar en cuenta que no se ha liberado completamente el país. Va a ser algo gradual y va a depender las alertas también que se han establecido. Muy importante, por ejemplo, en el tema de los lugares de trabajo, se va a mantener siempre estas restricciones de que no todos pueden estar en un mismo espacio, sino también tienen que estar las restricciones y por lo tanto los turnos van a empezar. El Ejecutivo hace una propuesta incluso para los horarios, exactamente, va a iniciar a partir de este lunes, el próximo lunes. Ah, sí, del próximo lunes. De 7 a 2 de la tarde y de esta manera entonces ha sugerido que se pueda iniciar con un horario de 9 a 5 para por parte del sector privado. ¿Cómo ves tú estas alternativas? Bueno, es indiscutible que hablar de la reactivación económica es importante y es necesario en este contexto. Sin embargo, también, hay que poner en contexto ciertas cosas. Para algunos, este es el momento ya de reactivar a Guatemala económicamente
y para otros no, porque dicen, pero si todavía no ha llegado el pico de la pandemia, ¿por qué vamos prácticamente a aperturar casi todas las actividades del país con ciertas restricciones? Y en cambio otros dicen, es que si no se hace en este instante, ¿cuándo se va a hacer? Ya ha sido grande el daño también en cuanto al económico y en cuanto a lo personal. Cada uno de los guatemaltecos ha sufrido de una u otra forma esta situación, pero creo que nadie ha sufrido tanto como el sector del turismo, que prácticamente ha visto como un 80 y pico de estas empresas turísticas, hoteleras y pues obviamente también de restaurantes han apenas logrado sobrevivir, o muchas de ellas en todo caso han cerrado o cortado las actividades y operaciones aquí en Guatemala. Mira, algo importante va a ser, de hecho ya se ha visto, he visto especialmente por redes sociales algunos restaurantes que pues están preparando o se han estado preparando para esta reactivación. Creo que es muy importante esa previsión que se pueda tener también para que el momento en que se permita precisamente poder, abrir ciertos espacios que ahora ya se tiene esa disposición, especialmente los espacios al aire libre, manteniendo siempre la distancia. Incluso he visto cómo las personas han ido innovándose, Julio, y por ejemplo han incluso colocado, imagínate, pantallas en las mesas para que hayan 2 personas por mesa, pero divididos con esa pantalla de acrílico y de diferentes materiales. Entonces también es importante, ¿no? Y vemos cómo este tipo de empresas tienen toda la gana de poder continuar, porque obviamente se han visto muy afectados económicamente y están dispuestos también a adaptarse a la nueva normalidad. Sí, definitivamente que eso es una realidad. Yo creo que termina siendo tal vez una exigencia de la mayoría de los guatemaltecos, porque el hecho de lo que ha pasado en estos 4 meses ha sido desastroso también en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo laboral para muchísimas familias guatemaltecas, y no para todas, que de una u otra manera pues nos hemos visto afectados en este sentido. Ahora, no es solo el sector económico, el sector del turismo, tanto en la formalidad como en la informalidad, el que se pretende ya que se reactive. También está otro tema que es vital para movilizar a la masa que trabaja, que es la reactivación del transporte. Y eso sí se vuelve difícil, ¿eh? Por supuesto, recordemos que en el transporte, si no se toma en cuenta las consideraciones, donde una de ellas es que la mitad de la capacidad de cada unidad es la que va a funcionar, y obviamente se deben establecer los lugares donde las personas se pueden sentar para que exista claridad también. Y aparte tomando en cuenta la capacidad que indica la tarjeta, ¿no? Para que de esta forma se pueda tomar en consideración. ¿Qué pasaría entonces si no se cumplen con estas medidas? Seguramente en el transporte tendríamos un disparo totalmente significativo en los casos positivos, Julio. El gran riesgo de la reapertura económica es precisamente ese, ver un elevamiento total, dramático, de lo que puede ser el COVID-19 en Guatemala. Veamos algunos datos del tema del transporte, porque es importante entonces que lo analicemos también juntos. Sandy, uno de los sectores más esperados para la reactivación es el del transporte, pues ha significado hasta el momento incomodidad y gastos para el guatemalteco. Los transportistas se han visto seriamente afectados y en teoría al menos están listos para la implementación de medidas de prevención a efecto de funcionar de forma parcial. Lo que hay que ver, y esto sí es una situación que para mí es incierta, si estas medidas que teóricamente parecen coherentes, en la práctica cotidiana se van a lograr cumplir a la cabalidad, porque vuelvo yo a poner el ejemplo, ¿verdad? Qué bueno que los autobuses lleven su termómetro, ¿cuánto tiempo va a funcionar? Qué bueno que, ¿verdad, Sandy? Qué bueno que estén marcados los asientos, aquí sí, aquí no. ¿Quién va a hacer que se respete esa situación de una manera real? ¿Y quién va a hacer, por ejemplo, no sé si el chofer, los ayudantes, como se les llaman, los brochas coloquialmente en Guatemala, tendrán la capacidad en las paradas de alta dimensión, como por ejemplo el Trébol, por mencionar solo una de ellas, la 18 calle, de impedir el flujo de personas en, digamos, en demasía cuantía en cuanto a la capacidad que ahora van a tener, ¿no? Que es, si mucho, al 50% para municipios, o mejor dicho, para lugares como el departamento de Guatemala, en donde prácticamente todos nuestros municipios están de color rojo. Así es, Julio, y aparte de ello, tomemos en cuenta las tarifas. De hecho, en Villanueva ya hay una propuesta de elevar la tarifa, que normalmente cobran 2 quetzales, la quieren elevar a 5, más de la mitad, la verdad. Entonces,
¿qué otras rutas o qué otros municipios también van a plantear esta posibilidad? Porque ellos indicaban, bueno, vamos a tener menos pasajeros y de alguna forma tenemos que recuperarnos también porque no han estado trabajando. Pero vemos el punto del usuario donde obviamente no tiene la culpa de esta situación y en la cual también se han visto afectados económicamente. Entonces, vemos a los dos sectores afectados, pero que obviamente al final, entonces, si se diera esta situación, el usuario sería el más perjudicado y obviamente hay necesidad también de transportarse, Julio. Entonces, difícil, ¿eh? Es otro de los puntos que se podía tomar en cuenta. ¿Subir o no la tarifa? ¿Qué piensas tú? A ver, difícil porque parte de la gracia que existiría en cuanto a que el transporte vuelva a funcionar es precisamente la tarifa que se tiene en Guatemala, que es bastante cómoda, eso hay que decirlo, ¿no? Es innegable. Sin embargo, el hecho de que ahora tengan que implementarse este tipo de medidas de prevención, de seguridad en contra del COVID y de que solo vayan a funcionar hasta máximo de un 50% o de su capacidad real, pues definitivamente también esto no significará un gran negocio para los transportistas, por lo cual lo que se va a ver afectado es la tarifa. La pregunta es aquí la siguiente: ¿prefiero yo un transporte público con una tarifa aumentada, pero que exista la posibilidad de que yo me transporte en él? O en todo caso, prefiero seguir transportándome como pueda, pagando taxi o haciendo carpooling o bueno, yéndome a pie. No sé cómo realmente se está haciendo porque es una situación bien complicada. Han sido ya 4 meses en los cuales los guatemaltecos han sufrido la falta de transporte público, urbano y también el extraurbano. Efectivamente, así que es necesario también que se pueda tener el control también, Julio. Los operativos, obviamente, que se puedan realizar de verificación va a ser muy importante como apoyo también a las medidas que se han implementado y el cumplimiento de las mismas. El cumplimiento de las mismas. Pero fíjate que, Sandy, no son solo estos sectores. Luego hay otros sectores de la economía guatemalteca que también deben de reactivarse. Así que veamos datos también para que podamos hacer juntos este análisis de otros sectores. ¿Qué otros sectores, Sandy, podrían empezar a funcionar de una forma mínima, pero que permita la reapertura de sus actividades? Bueno, por ejemplo, las iglesias de cualquier denominación podrán celebrar bautizos y bodas por el momento de una duración de hasta 30 minutos y con un máximo de hasta 10 participantes. Los centros comerciales, que es otra situación, podrán abrir también siempre y cuando áreas en donde se aglomeran las personas no estén habilitadas, como por ejemplo los food court, donde los restaurantes, los multirestaurantes, y las compras todas por el momento sean hechas para llevar, sobre todo las de comida, ¿verdad? Los gimnasios por el momento seguirán cerrados en lugares con alerta roja, los bares y discotecas también cerrados en alerta roja, anaranjada y amarilla. Los verdaderos resultados sobre el impacto positivo o en todo caso negativo de la reactivación iniciada por el gobierno, pues podremos verlos de una forma más palpable durante los siguientes 15 días, porque ahí vamos a saber si la economía realmente está empezando a caminar, pero también vamos a saber la otra parte de la moneda, si los contagios de COVID, por el contrario, de verdad se han controlado o se dispara la tasa de contagios a niveles insospechados. Efectivamente, recordemos que en este punto ya hay mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, se han establecido ya la reapertura de diferentes comercios, de diferentes sectores, obviamente con ciertas limitaciones, pero realmente está ahora en nosotros podernos cuidar, seguir promoviendo el distanciamiento social, seguir lavándonos las manos, utilizando alcohol en gel, la mascarilla que siempre ustedes la pueden cargar, va a ser muy importante. Mantengamos las medidas, no bajemos la guardia, porque en este momento es cuando se va a ver entonces qué tan preparados estamos nosotros para enfrentar una pandemia. Esa disciplina social del guatemalteco la vamos a conocer en este instante, cuando veamos ya con esta apertura laboral, con esta apertura económica y de varias actividades e inclusive el transporte, si cada quien ha tenido esa responsabilidad, si ha aprendido realmente durante estos 4 meses cuál es la manera y cuáles son los pasos para cuidarse en lo personal, para cuidarse en lo familiar y para cuidar también al prójimo, aunque no se esté dando cuenta, ¿verdad? Así que lo sabremos pronto, Sandy. Los próximos 15 días serán un buen parámetro. Por supuesto, Julio. Así que vamos a concluir entonces con este tema. Así se han establecido las alertas para de esta forma reactivar poco a poco nuestra economía. Haremos una pausa en este momento y al regresar hablaremos acerca de un tema de polémico, violencia sí, relacionado también con un futbolista. ¿Qué le pasa?
Habrá que verlo. No se trata de juzgar a la persona, se trata de juzgar en todo caso las acciones de la figura pública y tratar de entender también la parte personal de alguien pues que ha sido famoso tanto por lo bueno, pero también por la polémica. Por supuesto, buscar soluciones al final de todo. Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos entonces con este análisis. Por favor, acompáñenos. Señores, señoras, no cambien porque somos a la medida. Entonces, con este caso del futbolista Marco Pablo Papa, quien se salvó de la prisión luego de pagar una multa, el juez dictó falta de mérito, pero ¿qué ha surgido en torno a este caso? A continuación se lo explicamos. Una multa de 4.000 quetzales y enfrentar un juicio de paz. Esta fue la resolución que el juez Mario Martínez emitió en contra del futbolista Marco Papa por cometer una falta contra el orden público. Durante la audiencia de primera declaración, el juzgador dictó falta de mérito por el delito de atentado, pues no se estableció que el jugador agrediera físicamente a los agentes que lo capturaron. Además, se desestimó la desobediencia del toque de queda, ya que el informe de la PNC sobre su captura no era claro. De esta forma, se defendió Papa ante el juez. Me preguntaban si yo estaba haciendo parte de una fiesta que a ellos les habían informado en el edificio, y yo les dije que no, que nada que ver. Me mencionaron si estaba ebrio, les dije que no estaba, que no estoy tomando. Y me mencionaron también que si habían escuchado que le han dicho Marco Papa le estaba pegando a su novia, y mi propia novia les mencionó que no estaba pasando nada de eso, lo repitieron varias veces, y bueno, al final yo también me sentí como un poco de impotencia, la verdad, de lo que me estaban ellos acusando, sabiendo yo que no estaba haciendo parte de ninguna de estas cosas. El abogado defensor indicó que los señalamientos en contra de su patrocinado son a causa de una persecución mediática. A él lo denuncian por violencia contra la mujer, que desde ahí se deriva todo, no hay nada claro. Y si miramos, es un proceso de linchamiento que se ha hecho con Marco, y ya de verdad las leyes de la violencia contra la mujer podemos darnos cuenta que las pueden utilizar en contra de los hombres también. El pasado fin de semana, Papa fue capturado por supuestamente escandalizar en la vía pública y agredir a su pareja. Fue trasladado a un juzgado de femicidio. La judicatura también decretó falta de mérito por los delitos de violencia contra la mujer, luego que la novia desistió de denunciarlo. Falta de mérito, pero... Sandy, televidentes, definitivamente un análisis difícil porque, repito, aquí no se trata de juzgar a la persona. Para empezar, no somos jueces, entonces eso no podemos hacerlo. Pero sí se trata de tratar de analizar qué le pasa a alguien que se convierte en una figura pública, en este caso por el tema deportivo, y que ha visto ciertos baches, ciertos escándalos y ciertas situaciones recurrentes durante su carrera deportiva que lo han marcado tanto en lo personal como en la carrera de deportista que también tiene. Así es, Julio, y vamos a ver algo. No es la primera vez entonces que Marco Pablo Papa está involucrado en situaciones como estas relacionadas con la violencia en contra de la mujer. Y también es importante marcar, es una figura pública que puede dar un ejemplo, sí. ¿Positivo pero aparte, o negativo? Exactamente. Aparte, es un ser humano que tiene ciertos patrones de conducta que deben ser tratados. Sí, yo creo que aquí, fíjate, voy a hacer una pregunta. Antes de que veamos los datos, por favor, voy a hacer una pregunta. Te la hago a ti como si estuviese haciéndosela a usted allá en casa. A ver, ¿no es más útil para el propio Marco Pablo Papa, no es más beneficioso para Marco Pablo Papa que en lugar de una caución económica, o bueno, está bien, pues acompañado de esa caución económica, se le mande un tratamiento, pero un tratamiento que sea psicológico, psiquiátrico, un acompañamiento para tratar de determinar cuál es el origen de su problema, que evidentemente ahí hay un problema de agresividad en primera instancia y probablemente en esa agresividad, por las cosas que vamos a ver más adelante en el análisis, sí una situación recurrente de violencia en contra de la mujer para poder ayudar a la persona, para poder ayudar al individuo. Por supuesto, Julio, porque mira, aquí estamos creando en esta parte dos vicios. Por una parte, él en el tema de su agresión, donde poco a poco, imagínate, va subiendo un poco de nivel, te podría decir, la alerta, porque en un momento donde se puede descontrolar una persona con diversos problemas que pueda tener, ya sea por agresión,
por diferentes situaciones psicológicas que puede estar enfrentando, que incluso puede poner en riesgo la vida de una persona. Eso es lo más importante. Por eso es necesario tratarlo. Y por otra, la víctima. Claro. Porque también entonces está viendo estos comportamientos y decide mejor no denunciar, mejor no darle seguimiento, porque también se está acostumbrando a esas conductas que no son normales. Totalmente. Así que vamos con los datos, con este largo preámbulo que hemos hecho. Vea usted, por favor, lo siguiente. Y es que el fútbol soccer aquí en Guatemala y en el mundo es uno de los deportes que más pasiones y aficionados tiene y también que mueve muchísimo dinero. A veces, Sandy, las figuras del fútbol suelen ser muy buenas en la cancha, pero también muy polémicas en su vida privada y sobre todo en aspectos como el sentimental. Recordemos solamente, para no hablar solo de Marco Papa, el caso de Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Este es el caso del futbolista guatemalteco Marco Pablo Papa, quien a pesar de ser un futbolista destacado en el ámbito nacional al menos, se ha visto involucrado en una serie de escándalos, particularmente, Sandy, los relacionados con el tema de la violencia en contra de la mujer y el alcohol. Y de una vez, yo quiero pedirte a ti y por favor a la producción de A la Medida que pongamos el contexto de nuestro siguiente remate en cuanto a qué es lo que está pasando o cuáles son los antecedentes de estos casos a los que me refiero. Por supuesto, Julio, y para poder entender lo que sucede a una persona en su comportamiento, hay que, en primer lugar, conocer el entorno familiar en el cual se desarrolló. Así es. Este no es el primer caso en contra del jugador, como repetimos, porque para poner fecha exacta, el 7 de enero recibió una condena de 5 años de prisión que fueron conmutables. En este caso, el jugador aceptó que agredió a su pareja el 21 de enero del 2019 en su residencia ubicada en Quetzaltenango. Ya hay antecedentes. Ahora y el antecedente norteamericano, ¿recuerdas cuando jugaba en un equipo de la MLS donde la agresión que se sufrió fue con arma blanca? Entonces es una cosa mayor. La pregunta aquí es, si ya se tienen estos antecedentes, ¿qué están esperando para que esta persona pueda recibir un tratamiento psicológico, psiquiátrico, como sea correspondiente? ¿Están esperando que exista una muerte, por ejemplo? La ayuda, precisamente con lo que dices, para Marco Pablo Papa debe ir más allá de una sanción económica como la caución económica, que efectivamente la fianza él la puede pagar. Y qué bueno, ¿no? Para que no vaya a prisión también por esta situación. Pero la ayuda más importante para él es eso, que haya ya un tratamiento que yo no sé si será solo el psicológico, como tú dices, el psiquiátrico, para tratar de indagar no solo el origen en su momento, sino las causas y qué es lo que fomenta este comportamiento del jugador. Porque por supuesto que la próxima víctima en la parte femenina, pues definitivamente puede ser agredida o puede hasta perder la vida, pero la próxima víctima puede ser el mismo Marco Pablo Papa, que puede ver truncada su carrera, que puede ver truncada su vida por el tema del licor, de este tipo de desórdenes, parar en la cárcel, por ejemplo, o imagínate tú con qué necesidad una condena de vaya usted a saber cuántos años por el tema quizás hasta de una muerte, en un momento de furia, en un momento de ira. Exactamente, y sabemos que hay ciertos puntos de ira, de diversos problemas psicológicos que puedas tener, en los cuales incluso la persona reacciona de una forma que en ese instante no es consciente de lo que hace, pero está afectando a otra persona. Entonces yo creo que es importante salvar a esta persona en este sentido y dar también la principal el ayuda es para Papa. Exactamente. ¿Y por qué ponemos de ejemplo este caso? Porque así como él, puede que existan otras personas que también van a necesitar este apoyo y ese seguimiento, porque de esta forma también estamos evitando que estos casos se detonen en resultados fatales. Así es. Entonces ahí lo tiene usted. Si usted conoce a alguien pues en esta situación, es bueno conocer estos casos mediáticos para que pueda usted verlo en su propio entorno. Mientras tanto, Sandy, ¿te parece si vamos a una pausa? Así es, regresamos enseguida. Entonces ya sabes, somos A la Medida. Por supuesto que estamos contentos de tenerlo acá de vuelta en A la Medida. ¿Sabe usted que inversionistas europeos ven con buenos ojos la reactivación económica que de forma gradual ha empezado ya Guatemala? Vea la información ahora. El primer trimestre de España se posicionó como el sexto país inversor más importante para Guatemala. Es por ello que siguen de cerca la reactivación de operaciones de los distintos sectores productivos. Creo que es un buen mensaje porque esto nos va a permitir poco a poco ir generando y retomando el nivel económico del país que se había estancado por este tema del COVID. Ahora hay un tema muy importante y es que el gobierno puede fijar estas medidas.
Pero si nosotros como ciudadanos no guardamos las medidas básicas como la mascarilla, distanciamiento, evitar reuniones, etcétera, por más medidas, por más protocolos que dicte el gobierno, esto no va a funcionar. Asimismo, continuarán con diversas rondas de negocios para concretar proyectos a futuro. A nivel mundial, no obstante, España es el inversionista europeo número 1 y el sexto, quinto a nivel mundial. Y en España se siguen y seguimos trabajando en Cámara de Comercio Española para fomentar esas relaciones económico-comerciales entre España y Guatemala. De hecho, hemos tenido que llevar distintas actividades de distinta manera derivado de esta situación. Ahora antes, como usted sabe, venían misiones comerciales a Guatemala, ahora las misiones comerciales las estamos haciendo en línea. Y este lunes fue inaugurado el 5º Centro de Bienestar Respiratorio del COVID-19 en Zona 16. Además, se anunció que existirán centros móviles y para empresas. Con tecnología de punta y telemedicina, cuenta el 5º Centro de Bienestar Respiratorio de COVID-19 en la Zona 16. En cada uno hay cabalmente un doctor o una doctora. En este caso tenemos el médico 1. Estamos con Stephanie Prem, ella es doctora profesional, está atendiendo en esto que le hemos llamado la telemedicina. Justo, sí, yo los puedo ver acá re bien, también se oye todo nítido. Acá en el programa donde nos aparecen los pacientes, podemos ver en la ficha edad, los síntomas que el paciente presenta, ¿verdad? Y también los signos que les toman al principio para ya nosotros dirigir el interrogatorio y tomar la decisión más adecuada con el paciente que vamos a atender. El alcalde anunció que en una semana inicia la implementación de Centro de Bienestar Móvil y luego se extenderán al servicio a las empresas. Hicimos el anuncio que la semana entrante empezamos la implementación de los campamentos o de las clínicas móviles. Todo lo que ustedes ven acá lo vamos a poner dentro de un furgón y vamos a utilizar clínicas móviles para llegar a las zonas donde no tenemos campamentos el día de hoy, pero que lo podamos hacer en lapsos de cada 3 días, llegar a hacer el diagnóstico, estar cerca de la comunidad, de los vecinos. A los primeros síntomas podamos dar una respuesta, a los primeros síntomas podamos dar una medicina y a los primeros síntomas podamos atacar este contagio que si lo atacamos en esos primeros días, el resultado es potencial, el resultado es favorable y las personas se van a curar. Y en tercer lugar, el proyecto que iniciamos alrededor de este último de los centros es que tengamos con los vecinos, el vecindario, especialmente empresas del sector, que puedan instalar su centro de bienestar respiratorio de cercanía, o sea que tengan una extensión de este centro adentro de sus empresas. Varios alcaldes de otras comunas llegaron a la inauguración para replicar estos centros en sus municipios a la brevedad para atender a pacientes con COVID-19. Y como usted recordará, el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad que obliga a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vuelvan a conocer el caso de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues sigue presentando varias aristas que se vuelven cada vez más complicadas. Por eso, inclusive se dice por parte de la cúpula empresarial de las autoridades del CACIF que han violentado nuestra propia Constitución. Ahora, ¿quiere saber más detalles? Véalos aquí en A la Medida. Sumamente preocupados, es de verdad una aberración, otra aberración que comete la Corte de Constitucionalidad. Es imposible que ellos puedan ser juez y parte y que ellos mismos estén autojuzgando. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, solo esta Corte lo ha hecho. Llama mucho la atención que ya se pronunciaron varios abogados constitucionalistas en la misma línea, muy preocupados. Y lo que esperamos es que en algún momento estas resoluciones inconstitucionales de la misma Corte de Constitucionalidad, pues en algún momento pues, se les puedan deducir responsabilidades a estos magistrados que han malinterpretado la ley a su sabor y antojo. No tiene objetividad, que ellos mismos están haciendo una mala interpretación de la ley de amparos en donde ellos se pueden tener inmunidad de sus opiniones, pero no de sus sentencias. Es clarísima la ley y ellos lo están malinterpretando a su favor.
Por aparte, se sienta un mal precedente en torno a la interferencia de poderes, resaltó la cúpula empresarial. La CC ha tenido una dinámica de estarle ordenando a otros organismos del Estado, a otros poderes del Estado, a cómo ellos deben de dictar sus sentencias. En el caso de la Corte Suprema, le ordena al Congreso a cómo hacer las leyes, le ordena al Ejecutivo también a lo que el Ejecutivo debe de hacer, y creo que también es una interferencia de poderes que la misma Corte viene haciendo ya continuamente durante toda la gestión de esta Corte. Eso también aquí en Guatemala estamos en un Estado republicano, hay independencia de poderes y no debiera ser así. Y bueno, de esta manera finalizamos el programa. Muchas gracias a usted por siempre compartir un espacio para el análisis y estar pendientes de A la Medida. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Sandy. Chao, nos vemos mañana.